¿Sabías que una sola ola puede destruir una ciudad entera en cuestión de minutos? Que el océano, en su furia descontrolada, ha cobrado la vida de cientos de miles de personas en un solo día? ¿Qué harías si, de repente, el mar comenzara a retirarse, dejando la costa completamente seca? Hoy vamos a sumergirnos en el poder implacable de la naturaleza y a descubrir los tsunamis más devastadores de la historia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es apto para los débiles de corazón. Pero antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios, ¿cuál crees que ha sido el peor tsunami de la historia? Y si quieres más contenido impactante como este, dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, quédate hasta el final, porque lo que verás hoy te dejará sin palabras. El gran tsunami del Océano Índico. 2004. La mañana del 26 de diciembre de 2004 parecía un día común en las paradisíacas playas de Tailandia, Indonesia, Sri Lanka y la India. Familias disfrutaban de la arena blanca, el agua cristalina y el cálido sol tropical. Pero en lo más profundo del Océano Índico, la Tierra estaba a punto de liberar una de sus fuerzas más aterradoras. A las 7:58 de la mañana, un megaterremoto de magnitud 9.1 sacudió el fondo marino. La energía liberada fue equivalente a 23.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. La corteza terrestre se rompió en un tramo de más de 1.000 kilómetros, desplazando una inmensa cantidad de agua y generando un tsunami colosal. Las personas en la playa comenzaron a notar algo extraño. El mar se retiraba rápidamente, dejando al descubierto peces agonizantes en la arena. Muchos, sin conocer el peligro, corrieron hacia la orilla para ver el fenómeno de cerca. Lo que no sabían es que esto era la señal de una catástrofe inminente. Minutos después, un muro de agua de hasta 30 metros de altura avanzó a una velocidad de 800 kilómetros por hora, arrasando con todo a su paso. Ciudades enteras fueron devoradas. Más de 230.000 personas perdieron la vida en 14 países, convirtiéndolo en uno de los desastres naturales más letales de la historia. El tsunami de Japón, 2011. El 11 de marzo de 2011, Japón experimentó el cuarto terremoto más fuerte registrado en la historia, con una magnitud de 9.1. Pero lo peor no fue el temblor, sino lo que vino después. Apenas 30 minutos después del sismo, olas de hasta 40 metros impactaron la costa de Sendai y otras ciudades japonesas. La fuerza del agua no solo destruyó miles de hogares, sino que también provocó el desastre nuclear de Fukushima, cuando las olas dañaron los sistemas de refrigeración de la planta, causando la peor crisis nuclear desde Chernóbil. Más de 18.000 personas murieron y el país tardó años en recuperarse. Japón, a pesar de estar preparado para terremotos y tsunamis, no pudo contener el poder del océano ese fatídico día. El tsunami de Lisboa, 1755. El 1 de noviembre de 1755, en el Día de Todos los Santos, la ciudad de Lisboa, en Portugal, fue sacudida por un terremoto de magnitud estimada entre 8.5 y 9. Las iglesias estaban repletas de personas encendiendo velas cuando el suelo comenzó a temblar violentamente. Minutos después, un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura golpeó la ciudad, arrastrando barcos, casas e iglesias enteras. Miles de personas intentaron refugiarse en la Plaza del Comercio, una de las más grandes de Lisboa, sin saber que el agua los engulliría en segundos. Este desastre dejó entre 50.000 y 100.000 muertos. Destruyó la capital portuguesa y cambió para siempre la visión del mundo sobre los desastres naturales. El tsunami de Alaska, 1958. Aunque muchos tsunamis han cobrado cientos de miles de vidas, el más alto jamás registrado ocurrió en la bahía Lituya, en Alaska. En la noche del 9 de julio de 1958, un terremoto de magnitud 7.8 provocó un deslizamiento de tierra en un fiordo. Lo que sucedió a continuación fue aterrador. Una ola de 524 metros de altura, casi el doble de la Torre Eiffel, arrasó con todo a su paso. Afortunadamente, por tratarse de un área remota,
El número de víctimas fue reducido, pero la magnitud del tsunami sigue siendo un récord mundial. El tsunami del Krakatoa, 1883. Si creías que los tsunamis solo eran causados por terremotos, piénsalo de nuevo. En el año 1883, uno de los eventos volcánicos más destructivos de la historia sacudió al mundo y dejó una cicatriz imborrable en el sudeste asiático, la erupción del volcán Krakatoa. Este volcán, ubicado entre las islas de Java y Sumatra en Indonesia, había mostrado actividad en los meses previos, con pequeñas explosiones y columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedería el 27 de agosto de ese año. A las 10 de la mañana, el Krakatoa explotó con una fuerza descomunal. La explosión fue tan colosal que el sonido se escuchó a más de 4.000 kilómetros de distancia, alcanzando lugares tan lejanos como Australia y la isla Rodríguez, en el Océano Índico. De hecho, sigue siendo considerado el sonido más fuerte jamás registrado en la historia humana. Pero el estruendo no fue lo peor. La explosión desató una serie de tsunamis gigantescos, con olas de más de 40 metros de altura que se precipitaron sobre las costas cercanas. Los pobladores de las islas vecinas apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el agua los engullera. Más de 36.000 personas murieron en cuestión de minutos, arrastradas por la furia del océano. Las ciudades costeras fueron completamente destruidas. La isla de Sebesi, que estaba a solo 13 kilómetros del Krakatoa, quedó deshabitada, pues todos sus habitantes murieron a causa del tsunami. En Java y Sumatra, la destrucción fue total. Testigos reportaron que barcos de gran tamaño fueron lanzados tierra adentro como si fueran juguetes, y el agua arrastró árboles, animales y edificios enteros. Pero la tragedia no terminó ahí. La explosión del volcán arrojó una cantidad gigantesca de ceniza y dióxido de azufre a la atmósfera, bloqueando la luz del sol y provocando un descenso en la temperatura global durante meses. El polvo volcánico se esparció por todo el planeta, creando cielos de un rojo intenso y atardeceres espectaculares que inspiraron numerosas obras de arte de la época. El Krakatoa no solo dejó una marca en la historia geológica, sino también en la cultura popular. Fue uno de los primeros desastres naturales en ser ampliamente documentado gracias a los avances en la comunicación, y las historias sobre la erupción y el tsunami han perdurado a lo largo del tiempo. Hoy en día, en el lugar donde una vez estuvo el Krakatoa, ha emergido un nuevo volcán conocido como Anak Krakatau, que significa hijo de Krakatoa. Aunque su actividad es monitoreada de cerca, el recuerdo del desastre de 1883 sigue siendo una advertencia del poder destructivo de la naturaleza. Este evento nos deja una lección clara. Los tsunamis no siempre son causados por terremotos. Las erupciones volcánicas también pueden desencadenar olas gigantes, con consecuencias devastadoras. Y cuando el océano se enfurece, no hay barrera que pueda contener su poder. El tsunami de Samoa. 2009. La mañana del 29 de septiembre de 2009 comenzó como cualquier otro día en las islas de Samoa, Samoa Americana y Tonga. Pero bajo la superficie del Océano Pacífico, la Tierra estaba acumulando una fuerza descomunal que, en cuestión de minutos, cambiaría la vida de miles de personas. A las 6:48 de la mañana, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió la región. La sacudida fue tan violenta que las personas en las islas apenas pudieron mantenerse en pie. Los edificios crujieron, los objetos cayeron de los estantes y el suelo se sintió como si estuviera a punto de partirse en dos. Sin embargo, lo peor aún no había llegado. Solo unos minutos después del sismo, el océano comenzó a comportarse de manera extraña. En varias zonas costeras, el agua se retiró rápidamente, dejando expuesto el fondo marino. Para algunos habitantes, esto fue una señal clara de que un tsunami se aproximaba, y sin pensarlo dos veces, corrieron hacia zonas altas. Pero para otros, que no conocían este fenómeno, la curiosidad los llevó a acercarse a la orilla para observar lo que estaba ocurriendo. Y entonces llegó el impacto. Un muro de agua de hasta 22 metros de altura golpeó las costas de Samoa y Tonga con una velocidad devastadora.
El tsunami se desplazó tierra adentro con una fuerza arrolladora, destruyendo todo a su paso. Casas, automóviles y hasta embarcaciones fueron arrastradas como si fueran juguetes de papel. Las personas que no lograron escapar a tiempo fueron atrapadas por la brutal corriente. En cuestión de minutos, aldeas enteras quedaron reducidas a escombros. Los sobrevivientes describieron escenas de horror. Familias separadas, personas atrapadas en los techos de los pocos edificios que quedaron en pie y gritos de auxilio que se apagaban en medio del agua. El tsunami dejó un saldo trágico de más de 180 muertos y miles de damnificados. A pesar de la magnitud del desastre, muchas personas lograron salvarse gracias a que reconocieron la señal de advertencia y huyeron a zonas elevadas antes de que la ola impactara. Este evento se convirtió en un claro recordatorio de la importancia de la educación sobre tsunamis, ya que, en cuestión de minutos, la diferencia entre la vida y la muerte puede depender de la rapidez con la que se actúe. El tsunami de Chile, 1960. El 22 de mayo de 1960, Chile experimentó el terremoto más poderoso jamás registrado en la historia. Con una magnitud de 9.5, este megasismo liberó una cantidad de energía equivalente a 575 millones de bombas como la de Hiroshima. Pero el temblor, aunque devastador, fue solo el inicio de una tragedia aún mayor. El epicentro del terremoto se localizó en la costa de Valdivia, una ciudad al sur de Chile. El suelo tembló con una intensidad que parecía interminable, provocando el colapso de edificios, la ruptura de carreteras y el deslizamiento de cerros enteros. Las calles se partieron en dos, los ríos cambiaron su curso y enormes grietas se abrieron en la tierra. Pero lo que más preocupaba a los expertos no era la destrucción causada por el sismo, sino la amenaza inminente de un tsunami. Menos de 15 minutos después del terremoto, las primeras olas comenzaron a formarse en el Océano Pacífico. La costa chilena apenas tuvo tiempo para reaccionar, cuando una gigantesca masa de agua avanzó con una fuerza imparable. Ciudades como Valdivia y Puerto Saavedra fueron golpeadas por olas de hasta 25 metros de altura que arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Los testigos describieron escenas apocalípticas: barcos lanzados contra los techos de las casas, puentes destrozados y familias enteras intentando escapar del agua sin éxito. La velocidad con la que el tsunami avanzó dejó a muchos sin oportunidad de ponerse a salvo. En cuestión de minutos, miles de personas perdieron la vida y otras tantas quedaron atrapadas en los escombros de lo que antes eran sus hogares. Pero lo más aterrador de este tsunami fue su alcance. A diferencia de otros desastres naturales que afectan solo a una región específica, este tsunami cruzó el Océano Pacífico y golpeó zonas ubicadas a miles de kilómetros de Chile. 15 horas después del terremoto, la ola llegó a Hawái, donde causó enormes daños en Hilo y otras ciudades costeras. Luego, 22 horas después del sismo, el tsunami impactó en Filipinas, generando destrucción en varias comunidades. Pero incluso después de viajar más de 17.000 kilómetros, la fuerza del agua no se había disipado completamente. Llegó hasta Japón, donde dejó cientos de víctimas fatales. En total, el tsunami del terremoto de Chile dejó más de 6.000 muertos y destruyó completamente pueblos enteros. Fue un desastre de una magnitud tan grande que modificó el curso de ríos, cambió la geografía de algunas regiones y provocó la creación de nuevos sistemas de alerta temprana para prevenir catástrofes similares en el futuro. Este evento sigue siendo un recordatorio de cómo la naturaleza, en cuestión de minutos, puede alterar por completo la vida de millones de personas. ¿Qué podemos aprender de estos tsunamis? Los tsunamis han cobrado la vida de cientos de miles de personas a lo largo de la historia y han dejado cicatrices imborrables en las civilizaciones que los han sufrido. Pero más allá de la destrucción y el dolor, cada tsunami nos ha dejado valiosas lecciones sobre la importancia de la preparación, la prevención y el conocimiento. Una de las lecciones más importantes es aprender a reconocer sus señales de advertencia. En muchos casos, las personas que han sobrevivido lo hicieron porque entendieron que un retroceso repentino del mar,
Es una alerta inminente de tsunami. Cuando el agua se aleja bruscamente de la costa, dejando al descubierto el fondo marino, no es un fenómeno curioso ni un espectáculo para observar. Es la señal clara de que una ola gigante está en camino. Otra lección crucial es la importancia de actuar rápido. Un tsunami viaja a velocidades impresionantes, a veces superiores a 800 km por hora en mar abierto. Eso significa que después de un terremoto submarino puede haber muy poco tiempo para evacuar. En el tsunami del Océano Índico en 2004, muchas personas perdieron la vida porque no sabían que debían alejarse inmediatamente de la costa. Por otro lado, en el tsunami de Samoa en 2009, muchos sobrevivieron porque entendieron la señal de peligro y corrieron hacia terrenos elevados sin dudarlo. Además, la preparación comunitaria y la infraestructura adecuada pueden marcar la diferencia. Japón, un país con una larga historia de tsunamis, ha desarrollado una de las redes de alerta más avanzadas del mundo. Cuenta con sensores submarinos, boyas y sistemas de alarma que pueden avisar a la población con minutos de anticipación, permitiéndoles evacuar. También ha construido muros costeros y edificios resistentes que pueden minimizar el impacto de las olas. Sin embargo, incluso con todas estas medidas, el tsunami de 2011 demostró que la naturaleza puede superar cualquier barrera artificial. Por eso, la clave no está solo en la infraestructura, sino en la educación. Las personas que viven en zonas costeras deben saber qué hacer antes, durante y después de un tsunami. Simulacros, rutas de evacuación bien señalizadas y planes de emergencia pueden salvar miles de vidas. En países como Indonesia y Chile, donde los tsunamis han golpeado con fuerza en el pasado, se han implementado programas educativos para que la población esté preparada ante futuros desastres. Por último, algo que muchas personas no saben es que los tsunamis pueden viajar a través de todo el océano. Un terremoto en Chile puede generar un tsunami que llegue a Japón, o una erupción volcánica en Indonesia puede afectar las costas de África. Esto nos demuestra que los desastres naturales no tienen fronteras y que la cooperación internacional es fundamental para mitigar sus efectos. Si algo nos enseñan estos eventos es que no podemos controlar la naturaleza, pero sí podemos prepararnos para enfrentarla. A lo largo de la historia, los tsunamis han demostrado ser una de las fuerzas más aterradoras y destructivas del planeta. Desde el devastador tsunami del Océano Índico en 2004 hasta el colosal tsunami de Japón en 2011, estos eventos han cobrado cientos de miles de vidas y han cambiado la geografía de ciudades enteras en cuestión de minutos. Pero además de la tragedia, estos desastres nos han dejado lecciones valiosas sobre la importancia de la preparación, la educación y la respuesta rápida ante una emergencia. Hemos visto que los tsunamis pueden ser provocados por terremotos, erupciones volcánicas y hasta deslizamientos de tierra submarinos. Sabemos que pueden alcanzar velocidades y alturas inimaginables, viajando a través de océanos enteros y destruyendo todo a su paso. Pero también hemos aprendido que el conocimiento es la mejor herramienta para sobrevivir. Si alguna vez te encuentras en la playa y notas que el agua se retira de manera inusual, no esperes a que alguien te lo confirme. Corre hacia un terreno elevado de inmediato. Si sientes un terremoto fuerte cerca del mar, asume que un tsunami puede venir en camino y aléjate de la costa sin perder tiempo. Tu rapidez y decisión pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy en día, gracias a la tecnología y a los sistemas de alerta temprana, muchos países han logrado reducir el impacto de estos desastres. Pero aún queda mucho por hacer. La naturaleza es impredecible y su poder es inmenso, pero con la educación y la prevención adecuadas, podemos estar un paso adelante. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos tsunamis te impactó más? ¿Conocías la historia del tsunami de Alaska que alcanzó más de 500 metros de altura? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer qué piensas sobre estos eventos tan estremecedores. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más contenido impresionante como este. Nos vemos en el próximo video, pero recuerda, si el mar se retira, corre sin mirar atrás.